Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la reunión para la presentación y análisis del plan y los programas de estudio de la Educación Básica 2022. Este día, por supuesto, presento a las autoridades que nos acompañan. La licenciada Graciela Domínguez Nava, secretaria de Educación Pública y Cultura. El profesor Horacio Lora Oliva, subsecretario de Educación Básica en el Estado. La doctora Catalina Esparza Navarrete, subsecretaria de Planeación Educativa. El doctor Rodrigo López Zavala, subsecretario de Educación Media Superior y Superior. El licenciado Jorge Rafael Quintero Salazar, subsecretario de Vinculación Social. Así como la doctora Ana Lucía Escobar. Cedo el uso de la voz a la maestra Beatriz Elizabeth Cano Félix, coordinadora académica de la Subsecretaría de Educación Básica, quien nos hablará, nos explicará acerca del objetivo de esta reunión. Adelante, maestra. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradecemos a nuestras autoridades educativas que hoy nos distinguen con su presencia en esta reunión con jefes de departamento, directores, responsables de mesas técnicas que nos acompañan de forma presencial, así como a jefes de sector, supervisores, asesores técnicos pedagógicos y directivos que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. A todos ustedes, bienvenidos y gracias. El propósito fundamental de esta reunión es compartir con ustedes la propuesta del plan y programas de estudio para la educación básica desde diferentes perspectivas. Hablaremos del marco curricular, de la forma en que se integran los programas de estudio, de las acciones realizadas en el estado de Sinaloa para el análisis de los libros de texto gratuitos y de la ruta para implementar el plan y programa de la educación básica. Su participación es sumamente importante, ya que serán ustedes quienes desde sus lugares, sus escuelas, sus supervisiones escolares harán posible la transformación de la educación en nuestro estado y en nuestro país. De esta manera, iniciamos con la participación del profesor Horacio Lora Oliva, subsecretario de Educación Básica. Buenos días, saludo con gusto y cordial atención a nuestros compañeros del presidio, a la secretaria de Educación Pública y Cultura, licenciada Graciela Domínguez, al doctor Rodrigo López Zavala, subsecretario de Educación Media y Superior, a la maestra doctora Catalina Esparza Navarrete, subsecretaria de Planeación, y al subsecretario de Vinculación, nuestro compañero Jorge Quintero. La maestra Lucy, doctora Lucy también. Y desde luego a todos ustedes como jefes de área del nivel básico de educación, a todos nuestros compañeros que están en este momento conectados a través de la plataforma Zoom, a la estructura institucional que tenemos en la Secretaría, jefes de sector, supervisores, directores y desde luego a nuestros compañeros entrañables maestros. Tratar el asunto de la transformación de la educación será siempre un tema para nosotros apasionante. El sistema de educación pública en México tiene su conformación
a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública, pero ya había antecedentes antes desde la Constitución de 1857. Tiene un impulso y una característica, sobre todo concebida como cultura, como misión cultural en la década de los 30. En la década de los 20, perdón, la década de los 30, con el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, se le imprime un impulso considerable cuando se fundan en el territorio nacional alrededor de 10,000 escuelas rurales, porque México era un país rural. Tiene un gran impacto, por tanto, y el carácter que se le imprime de manera conceptual es una educación de carácter socialista, aunque exactamente esto no sea así. Luego viene en la década del 40 la educación que promueve sobre todo la unidad nacional ante la cercanía de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de buscar impulsar una filosofía en este sentido. Viene la reforma de 1973, donde hay una concepción de un todo del conocimiento y se integra un plan para trabajarse de manera curricular por áreas y no por asignaturas, donde se busca sobre todo la identidad nacional y la movilidad social. Vienen las reformas después, a partir de 1992, donde todas estas reformas, con excepción de la reforma de 2019, tienen un signo predominante. Tienen estas reformas un carácter instrumental, eficientista, de calidad, pero sobre todo están impulsadas para buscar integrar a los sujetos al mercado laboral, porque bueno, desde la visión de una doctrina o un modelo neoliberal, el propósito es buscar que los sistemas de educación pública sirvan para tratar de buscar, preparar mano de obra calificada y sirva al mercado laboral, con una visión economicista y demás, pragmática. Pero hoy, con la reforma de 2019, en una nueva filosofía que orienta el servicio público y la política del Estado, pues tenemos una propuesta diferente. Hay una reforma al artículo 3 que deriva en una nueva ley de educación que postula la nueva escuela mexicana. Evidentemente que los planes y programas definen el perfil del sujeto que se pretende formar y son parte del proyecto político del momento. En este caso hay una visión distinta de lo que debiera ser la educación, sin negar los aportes y los alcances que desde el punto de vista de la ciencia se han alcanzado hasta ahora. Pero hay una visión diferente que representa un reto bastante grande, bastante importante. Sobre todo lo que más creo que atrae es la consideración del papel que juegan los maestros en la educación. Generalmente han sido considerados como técnicos de la educación, pero hoy se busca precisamente trascender ese carácter por uno diferente. Nos dio mucho gusto que se recorriera el país llevando a cabo asambleas pedagógicas
con los maestros para buscar recoger opinión y propuesta en términos de ver el tipo de consideración que se tiene sobre la propuesta o el proyecto del nuevo plan de estudios propuesto para aplicarse en el ciclo escolar 2022-2023 de manera piloteada y recoger sus fortalezas y las áreas de oportunidad que tenga, sobre todo arrancar de la experiencia de los maestros y buscar perfeccionar esta propuesta o acabarla para ser aplicada en el ciclo escolar 2023-2024 de manera generalizada en el país y represente el signo de la nueva educación. Pero sobre todo lo importante es eso, lo importante es la consideración del maestro como protagonista central de cualquier propuesta educativa. Y hubo asambleas donde ya hubo un contacto con los maestros. Evidentemente que esto representa no solamente una novedad, sino representa un reto importante para todos los maestros de México y de Sinaloa. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos una cultura acumulada de una forma de entender o concebir el ejercicio docente, un ejercicio de dominio, un ejercicio de control, donde de manera preconcebida se determinan contenidos y saberes que tienen que aplicarse de manera institucional, sin considerar en esto la opinión de quienes tienen la misión de aterrizar el contenido, de aterrizar el plan. Se habla desde hace mucho tiempo de autonomía curricular. Bueno, pues ustedes saben que los planes y los programas hasta ahora de la educación han sido determinados por una mesa de especialistas a nivel central. Y bueno, eso le da el carácter de nacional a la educación. Pues el maestro poco espacio se le ha dejado para que participe en la confección de los saberes, de los contenidos que debe tener la educación formal en el país. Hoy hay esta oportunidad. Esta oportunidad. No es nuestra costumbre, sin embargo, para nosotros es un atractivo bastante importante que tampoco va a ser fácil. No va a ser fácil trascender la práctica de la didáctica. No va a ser fácil encontrarle en el colectivo docente, en el consejo técnico, que se pongan de acuerdo para tratar de ver el contenido propuesto y luego modificarlo y que tenga relación con la temática. No es una cosa sencilla, sin embargo tampoco es imposible. Creo que si empezamos a establecer un diálogo como el que ahorita empezamos, con el magisterio, con los maestros respetables, esto es a mediano plazo, a largo plazo, una realidad que pudiéramos estar contando. No va a ser fácil tampoco cambiar los paradigmas de la evaluación. La evaluación, generalmente, como ustedes bien lo saben, ha sido entendida como una especie de medición, donde se configura para el sujeto, para la niña, para el niño, para el joven, en un número que, la verdad, deja muchas dudas de un concepto global de la evaluación, de los procesos formativos, de las formas en que recorre o transita el niño, la niña y el adolescente para conquistar cierto conocimiento. Pero además otra cosa, aquí en la nueva escuela mexicana no se trataría de eso.
de contenido prefabricado, prehecho y la institucionalidad de aplicarlo como va. Hoy se trata de establecer una comunicación permanente, no con aquello que hay que aprender por necesidad, por autoridad, sino aquello que hay que aprender porque lo queremos, porque nos gusta, porque tiene que ver con la cotidianidad, con mi entorno, con mi territorialidad. Esta es la propuesta interesante de transformación educativa que se plantea en esta propuesta, en este proyecto. Es decir, no vamos a buscar objetivos, saberes, claves, competencias. Vamos a buscar establecer un diálogo con la realidad de cada quien y que los problemas cotidianos del entorno inmediato, del entorno mediato, del entorno nacional, sean el incentivo que nos impulse a buscar, aprender de manera formal en la escuela cómo describirlos, cómo abordarlos y cómo tratarlos, porque me atañen de manera directa en mi entorno social. Esta es la propuesta interesante. Y la evaluación, pues tendrá que sufrir una transformación completamente radical. Tendrá que ser otro referente, otro paradigma, y ya no el número, ni tampoco los procedimientos de cuestionario y demás, sino otros insumos que efectivamente permitan ver que hay un proceso de asimilación de la realidad que nos circunda a todos. Es, como digo, un reto importante y no fácil de poder lograr. Sin embargo, es válido que ya en este momento estemos iniciando. El reto por la transformación de la educación es grande, pero vale la pena enfrentarlo. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos la participación del profesor Horacio Lora Oliva, subsecretario de Educación Básica. A continuación, tenemos la participación de la doctora Ana Lucía Escobar Chávez, quien es licenciada en Economía y tiene su maestría y doctorado en Educación. Ella forma parte de grupos de trabajo en los que se trabaja precisamente las cuestiones curriculares. Asimismo, es integrante de equipos institucionales de reordenamiento de la oferta educativa y de planeación institucional de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como docente de diversos cursos de Sociología y Economía de la Educación en la licenciatura y posgrado. Le damos la bienvenida a la doctora Ana Lucía Escobar, quien nos va a hablar sobre la conceptualización del marco curricular y la nueva escuela mexicana. Bueno, pues agradezco la invitación que me hicieron a participar y a estar aquí comentando con ustedes respecto de el marco curricular de esta propuesta de formación derivada del modelo pedagógico de la reforma educativa. Este modelo pedagógico denominado la nueva escuela mexicana. No sé si pudieran empezar con él. Bueno, se presenta de manera formal esta propuesta curricular que, si bien es cierto,
es un punto de partida hacia, o es el banderazo de salida hacia la implantación de este nuevo modelo pedagógico. Es asimismo un punto de llegada de recoger, de integrar un conjunto de voces, de personas, de profesionales, de representantes de comunidades, de organismos sociales que se expresaron respecto al qué y al cómo tendría que ser, qué se tiene que enseñar y cómo se tendría que enseñar, cómo se tendría que participar en los colectivos escolares y sobre todo cómo hacer realidad, cómo pasar de lo blanco y negro a la realidad esta propuesta de la nueva escuela mexicana. La siguiente. Gracias. A partir de todo este trabajo al que hacía alusión el licenciado Lora, es posible o fue posible articular una propuesta curricular con el modelo pedagógico de la nueva escuela mexicana. Construir esta propuesta curricular con una verdadera unidad nacional, pero ya no desde la consideración de sujetos homogéneos, sino desde la diversidad de grupos, de pueblos y de sujetos. También fue posible considerar un proceso efectivo de contextualización y de apropiación de esta propuesta curricular por los sujetos implicados. ¿Quiénes son los sujetos implicados? Bueno, toda la comunidad escolar, el personal académico, estudiantes, los estudiantes y sus familias, desde luego, y el personal directivo y la comunidad en su conjunto. La siguiente. Se habla de que, bueno, este modelo requiere, como todas las transformaciones curriculares, una, dijéramos, etapa de pilotaje, de piloteo. Esto es, vamos a probar. Ninguna propuesta curricular es una propuesta acabada y final. Siempre una propuesta curricular es una propuesta en construcción. Entonces, esta propuesta en construcción, se me paró esto, descansa la anterior, básicamente en la formación docente y un codiseño de contenidos. Para ello es necesario aplicar 5 grandes estrategias. En la formación docente, ¿qué decimos? La siguiente. Esta formación docente tendrá que ser una formación docente ¿para qué? Para socializar, para conocer y para operar la propuesta curricular. Sin la socialización, el conocimiento y la operación de esta propuesta curricular, pues definitivamente no puede echarse a andar, y para ello tendremos que participar profesores y profesoras, los equipos directivos y de supervisión y las autoridades educativas estatales. Desde luego que esta formación docente debe priorizar la socialización, el conocimiento y estudio del marco, de lo que es el documento del marco curricular, el plan y los programas sintéticos de estudio, que son programas orientadores. Y se deberán establecer con los colectivos docentes de parte de las autoridades educativas acuerdos para el trabajo de avanzar
precisamente en cuáles serían las rutas más adecuadas para estas actividades de formación docente. Y esta formación docente, desde luego, atañe también a, o es indispensable para el codiseño de los contenidos. ¿Qué es el codiseño de contenidos? Bueno, hemos conocido las propuestas curriculares donde llega el programa educativo correspondiente al profesor y el profesor viene siendo una suerte de operario de algo que fue diseñado, si bien es cierto, por especialistas, pero en un diseño en el que no participa el profesor. Aquí se trata o se propone de que el profesor deje de ser el técnico que opera a ser un profesional que toma decisiones y que participa en el codiseño de los contenidos de los programas, atendiendo programas de cada campo formativo y de cada fase de aprendizaje. Ahorita vamos a ver cuáles son las fases de aprendizaje y los campos. Pero ya el profesor, de acuerdo con los contextos especiales del centro escolar, de la región, del estado, etcétera, aporta qué conocimientos y cómo, qué contenidos y cómo deben abordarse esos contenidos de acuerdo con realidades escolares y comunitarias particulares. Decíamos que para eso se van a llevar a cabo a partir de cinco estrategias. La primera estrategia es para la enseñanza de las lenguas y culturas indígenas. Aquí se consideran los diferentes escenarios sociolingüísticos del país en donde en algunas situaciones las lenguas indígenas serán la primera lengua y el castellano o el español la segunda y viceversa. Esto es, siempre considerando los sujetos diversos, no estandarizados. Para la atención a la población con discapacidad, aptitudes sobresalientes y otras condiciones, aquí se plantea la inclusión como el eje articulador de esta estrategia. Somos diferentes, por lo tanto, debemos ser considerados diferentes también en nuestra forma de acercarnos al conocimiento y en la forma de asimilar y traducir ese conocimiento en acciones. La diversidad de capacidades es el punto de partida para reorganizar los contenidos escolares de acuerdo con esta estrategia. Para la modalidad multigrado se considera el aprendizaje multigeneracional y propone a los profesores responsables en este tipo de modalidades una herramienta para el trabajo escolar integrado a los diferentes, de acuerdo con los diferentes grados. Para la atención de niñas y niños en situación de migración interna y externa, aquí, por ejemplo, el epicentro es la contextualización. ¿Dónde está la escuela? ¿Y qué situaciones de riesgo afrontan estos niños, niñas y adolescentes de acuerdo al goce o el respeto de sus derechos humanos? Y también se considera desde luego como el acto de migrar, la migración de estos niños viene a ser, de estos niñas, niños y adolescentes, viene a ser desde luego una experiencia de aprendizaje para ellos mismos. Se habla también como una quinta estrategia, fortalecer el tejido comunitario urbano en los contextos urbanos, ¿no? Y aquí, ¿por qué? Porque dice, cada contexto contiene pautas y herramientas para que las comunidades escolares reconozcan la diversidad y cuenten con elementos para el análisis requerido. Es importante aquí hacer un análisis crítico del papel que juega lo urbano sobre lo rural, lo campesino y lo indígena, sobre todo
a partir de fenómenos como el consumismo y el clasismo más recurrentes en el medio urbano. Estas serían entonces las estrategias o grandes líneas que orientarán la acción para la implantación de la nueva escuela mexicana. La siguiente. La nueva escuela mexicana. Bueno, tenemos acá básicamente los 4 pilares sobre los que se sostiene este modelo. Mucho se ha hablado ya del derecho humano a la educación. El principio fundamental de la política educativa nacional que se establece en el artículo 3 de la Constitución es que la niñez y la juventud puedan ejercer plenamente su derecho a la educación. Con ello, se pretende garantizar a las y los estudiantes la escolaridad, el aprendizaje, la continuidad en la formación y la participación en las relaciones pedagógicas que tengan como finalidad la dignidad humana. Todo ello, este derecho humano a la educación, se conforma como un núcleo fundamental o fundacional para el goce de otros derechos humanos. Otros de los pilares son niñas, niños y adolescentes como sujetos de la educación. Son la prioridad del sistema educativo y son los destinatarios finales de las acciones del Estado en esta materia. La nueva escuela mexicana reconoce que las y los estudiantes son sujetos de derechos dentro y fuera del espacio escolar, no solo en los muros escolares, sino también extramuros escolares, esto es, en la comunidad a la que pertenecen, con necesidades y características propias, capaces de reinterpretar, incidir y transformar el mundo que los rodea. Así, estos sujetos de la educación se relacionan con sus maestras y maestros de acuerdo con el valor que estos le asignan al trabajo escolar y académico que van desarrollando a lo largo de los ciclos, fases y niveles. El tercer pilar es esta construcción de lo común desde la diversidad. Se parte de reconocer, bueno, como decía hace rato, somos diversos. La nueva escuela mexicana reconoce que el centro escolar es un sistema social, plural, diverso y frecuentemente desigual. Responsable de generar relaciones pedagógicas, culturales y sociales que mejoran y fortalezcan la vida individual y comunitaria dentro y fuera de la escuela. Para ello es necesario replantear el carácter universalista y nacionalista del conocimiento, asumiendo la diversidad como condición y punto de partida de los procesos de aprendizaje en función de aquello que es común para todos. Un cuarto pilar es la autonomía curricular de maestros y maestras, que ya hacía referencia el maestro Lora en su intervención. Este modelo pedagógico, la nueva escuela mexicana, reconoce que el ejercicio de la enseñanza se basa en la autonomía curricular de las maestras y los maestros. Esta autonomía curricular, ¿con qué tiene que ver? Con tomar decisiones sobre su ejercicio didáctico, sobre los programas de estudio y cómo se establece ese diálogo pedagógico con las y los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El siguiente. Podemos resumir estas características del modelo de la nueva escuela mexicana en, bueno, la nueva escuela mexicana se apoya en un modelo pedagógico cuya razón de ser es la promoción de un aprendizaje científico con claro acento humanitario y crítico.
promueve una educación inclusiva que postule la igualdad de oportunidades y la no discriminación entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es un modelo educativo que enarbola la equidad, la defensa de los derechos humanos, el cuidado al medio ambiente, la excelencia y la mejora continua. La nueva escuela mexicana observa la perspectiva de género y promueve el respeto irrestricto a la diversidad y la dignidad de las personas. Además de las matemáticas, la lectoescritura, las ciencias naturales, que son contenidos tradicionales del mapa curricular, la nueva escuela mexicana da gran relevancia al civismo, la historia, la filosofía, la música, la salud, la educación física y la educación sexual y reproductiva. Todo esto en el marco de la educación en el área de humanidades y sociales. Y bueno, en el diseño de planes de estudio cobra gran importancia la realidad intercultural, la diversidad, las especificidades y características distintas de los entornos regionales. El siguiente. La integración curricular o la integración del currículo es posible a partir de 3 elementos principales, o está caracterizado por 3 elementos. Primero, el trabajo interdisciplinario de contenidos. Aquí tenemos que es la adquisición de una sólida base científica, manejo adecuado de lenguas, apropiada capacidad de expresión oral y escrita, así como la capacidad no solo de descifrar los signos, sino comprender lo que se lee, el desarrollo progresivo del pensamiento lógico matemático, todo esto en convivencia con otros saberes, experiencias y tradiciones culturales igualmente legítimas, que en conjunto puedan ser abordadas a través de temas o problemas concretos de la vida y no como ideas separadas en unidades de información. Esta integración del currículo contribuye a dar sentido a la vida democrática de las escuelas y se favorece, decíamos, una construcción democrática del conocimiento con la participación activa de los sujetos implicados en el proceso. Hay un cambio de paradigma importante también en lo que se dice y se propone como la enseñanza a partir de problemas de la vida cotidiana. La nueva escuela mexicana reconoce que el conocimiento y los saberes se aprenden de acuerdo con inquietudes o problemas que tienen importancia personal o colectiva en el mundo real y el contexto de las y los estudiantes. ¿Quita esto? La organización del currículo, por lo tanto, debe estar centrada en el trabajo conjunto de estudiantes y profesores sobre temas sociales que les son comunes y relevantes. Esto es un aprendizaje que resulte significativo, y esa significancia se da porque hay una relación entre una experiencia de vida y lo propuesto en el currículo. El papel principal del currículo en este paradigma es establecer las condiciones de libertad y autonomía para que estudiantes y docentes definan los problemas o temas centrales que consideren relevantes de abordar en el curso. Por ejemplo, uno de los temas o problemas relevantes pudiera ser la actual guerra rusa-ucraniana, ¿no? Bueno, la invasión rusa, las consecuencias derivadas de la pandemia y otras problemáticas
que pueden ser abordadas desde la cercanía que los sujetos o la identificación con el tema a abordar. Este aprendizaje en la escuela y la comunidad, el aprendizaje no se limita a los muros escolares, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero acá en la propuesta de la nueva escuela mexicana se dice que el desarrollo de proyectos en un currículo integrado favorece al trabajo colegiado en las escuelas. Un trabajo colegiado de los grupos de profesores, las autoridades, los padres de familia y en conjunto la comunidad en la que está enclavada el centro escolar. Y esto propicia que las y los docentes participen en un equipo con objetivos comunes que buscan alcanzar junto con sus estudiantes de manera cooperativa, crítica y creativa. Decía, esta propuesta curricular es una propuesta en permanente construcción. Y es una propuesta en permanente construcción en donde va avanzando a partir desde el trabajo docente en las escuelas, desde la comunidad, y hay una suerte de círculo virtuoso donde las experiencias derivadas de la implantación de la propuesta en las escuelas y su relación permanente, o sea, la situación de las escuelas en su contexto y su relación con las comunidades van desde luego a retroalimentar la propia propuesta curricular. Recapitulando. Aquí tenemos, por tanto, que la política curricular de educación básica puede resumirse en 3 elementos centrales. El primero de ellos, el derecho humano a la educación. Como ya lo comentaba antes, este derecho humano está establecido en la Ley General de Educación, donde en el artículo 5 se expone: toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Esto es, el derecho a la educación va mucho más allá del aprendizaje de saberes y conocimientos. El derecho a la educación debe garantizar el respeto de las y los estudiantes a la capacidad y el desarrollo colectivo de su bienestar cognitivo, económico, espiritual, ya terminó. Sí. Espiritual, ético, cultural y social. Este derecho humano a la educación está estrechamente relacionado con el derecho a no ser discriminado por ninguna razón. Trátese por género, origen social, etnia, preferencia social, capacidades físicas, etcétera. El derecho a la educación es expresado también en una vida libre de violencia, en una vida libre de violencia tanto al interior de la escuela como también
extraescolar en la comunidad. La revalorización de los maestros, de las maestras y los maestros, que tiene que ver con el reconocimiento de estos como poseedores de una autonomía curricular y una autonomía profesional. Se reconoce la autonomía profesional de las profesoras y los profesores para decidir sobre el currículo nacional y el currículo local, los criterios de evaluación de los aprendizajes, la didáctica de su disciplina y el trabajo colegiado interdisciplinario, así como en su formación docente. Los profesores tendrán la voz para participar en la toma de decisiones respecto de todo esto que comentábamos. La autonomía docente se entiende como un ejercicio crítico que practican las maestras y los maestros en los procesos educativos, en diálogo constante con las y los estudiantes. Y este diálogo va orientado a decidir los alcances y limitaciones de las acciones pedagógicas dentro y fuera de la escuela. La autonomía curricular, por su parte, implica, y esto es nodal, decía yo, un cambio de paradigma, implica que los programas de estudios serán instrumentos útiles de operación pedagógica siempre y cuando el magisterio los asuma como propios, lo que implica un trabajo de recreación y reformulación de su enfoque y de sus contenidos. Esto significa que tienen el derecho, maestras y maestros, y la libertad de resignificar y replantear los contenidos de los programas de estudio y los materiales educativos de acuerdo con las necesidades formativas de los estudiantes, considerando las condiciones escolares, familiares, culturales, territoriales, sociales, educativas, ambientales, de género y capacidad en las que se ejerce la docencia. Y bien, cierro con cuáles son los grandes fines o cuál es el gran fin de esta propuesta curricular. La educación básica del siglo XXI, sobre todo en el contexto que acabamos o estamos transitando de la pandemia, tiene como misión fundamental garantizar que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y también los adultos que participan en los procesos educativos de la educación básica tengan garantizado el respeto y ejercicio de sus derechos en el espacio escolar y fuera de este, sin importar el grupo social, sexual, lingüístico, cultural, étnico o capacidad en el que se reconozcan o pertenezcan. Por lo anterior, el plan, los programas de estudio, los libros de texto y demás materiales educativos oficiales para la educación básica en todos sus niveles, grados y modalidades, desde la educación inicial hasta la educación secundaria, tendrán un enfoque intercultural que cruce todo el mapa curricular, sus procesos formativos, la evaluación, la gestión escolar, los materiales y las tecnologías de la información y comunicación. Todo ello está fundamentado, desde luego, en lo estipulado en el artículo 3 de la Constitución y en la Ley General de Educación. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí termino mi participación. Agradecemos la participación y las interesantes reflexiones que la doctora Ana Lucía Escobar ha hecho en relación al marco curricular
y a la nueva escuela mexicana. Y de antemano pedimos una disculpa tanto a ella que en su exposición de alguna manera se activaron las alarmas de este edificio y bueno, ese fue el sonido que estuvieron escuchando alrededor de algunos minutos, por lo cual les ofrecemos una disculpa a todo nuestro auditorio y a todos quienes nos siguen a través de la plataforma de Zoom. Afortunadamente, pues ya se resolvió. Para continuar con esta reunión, haré uso de la palabra con el permiso de nuestra secretaria, licenciada Graciela Domínguez Nava, subsecretario Horacio Lora Oliva, subsecretaria de Planeación, doctora Catalina Esparza, subsecretario de Educación Media y Media Superior, doctor Rodrigo López Zavala, también con el permiso del subsecretario de Vinculación Social, licenciado Jorge Quintero, y de nuestra invitada, doctora Ana Lucía Escobar. Voy a abordar de manera breve y un poco sintáctica la manera en que está construido este plan de estudios que se propone para este ciclo escolar 2022-2023 a través de un pilotaje que se podrá hacer en los estados de la República, lo cual quiere decir que de manera oficial será solamente a partir del ciclo 2023-2024 que nuestras escuelas de educación básica trabajarán con este programa, partiendo de que es un documento que todavía se encuentra en construcción y que, como bien decía la doctora Ana Lucía Escobar, apuesta a la participación de las y los docentes de todo el país y propiamente del estado de Sinaloa. Cada reforma en la educación pública representa un proyecto político pedagógico que define los contenidos y la organización de un currículo, la enseñanza, el papel de la didáctica, la evaluación, el aprendizaje, el lugar que ocupan en el proyecto las niñas, niños y adolescentes, las maestras y maestros, las relaciones pedagógicas y las familias, con respecto a un proyecto de país específico. Ya nos decía la doctora en su participación que esta nueva propuesta obedece a la transformación de la educación en nuestro país y obviamente en nuestro estado. El plan de estudios de la educación básica expresa estas capacidades humanas a través de 7 ejes articuladores incorporados en el currículo, desde inicial a secundaria, los cuales contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática desde la perspectiva plural y diversa como la nuestra, la mexicana. Vale la pena hacer un énfasis en la política nacional de educación inicial que se pretende adoptar también a partir del ciclo 2023-2024 y que en este próximo ciclo escolar habrá de centrarse en una ruta de implementación cuyo propósito es mejorar y extender la cobertura del servicio, mejorar la calidad de los servicios que ya tenemos instalados y promover las prácticas de crianza en las familias. Sabemos que el punto de partida desde la educación inicial pues representa un reto muy importante para esta propuesta de los planes y programas de estudio. La definición de los ejes articuladores tiene como perspectiva una educación que coloca en el centro de los procesos educativos a la comunidad territorio, cuyo principio pedagógico se basa en la elaboración de proyectos dirigidos a la justicia social y la solidaridad con el entorno. Estos ejes cruzan todo el currículo de la educación básica, contemplando desde el nivel inicial hasta el nivel de secundaria, lo cual implica que estos campos formativos de la educación básica incorporarán en sus enfoques y contenidos uno o más de estos ejes, de acuerdo con la fase que cursen las niñas, niños y adolescentes con apego a la realidad en la que viven. La pertinencia de trabajar con un otro eje articulador en conjunción con los contenidos lo deciden las maestras y maestros
de acuerdo con sus saberes y experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias. De ahí que hablamos dentro de esta nueva estructura del plan y programas de estudio de una parte que se llama codiseño, en el que los profesores y las profesoras estarán trabajando de manera permanente y atendiendo su contexto y su realidad educativa en proyectos e iniciativas que puedan conformar y ser parte también del programa de estudios en cualquiera de los niveles que lo estén trabajando. Esto quiere decir que habrá una correspondencia entre el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como retomar la creación y modificación de los nuevos libros de texto gratuitos que se apegan a estos lineamientos. Los elementos de la estructura curricular, que ya bien abordaba también la doctora Lucy, pues obedecen a 4 campos de formación y 7 ejes transversales. La forma en que está representada la imagen como una especie de flor, pues nos lleva a pensar que al centro estamos la comunidad, las niñas, los niños, los adolescentes, arropados por estos 4 campos de formación que tienen que ver con saberes y pensamiento crítico, ética, naturaleza y sociedades, lenguajes y del humano y lo comunitario, complementándose a su vez y siendo totalmente transversales en la inclusión, el pensamiento crítico, la educación estética, la vida saludable, la interculturalidad crítica, la igualdad de género y el fomento a la lectura y a la escritura. El campo formativo propone una reestructuración y articulación que reconoce la diversidad de saberes para promover cambios en los parámetros donde se construye la relación con el conocimiento, lo cual compromete con un modo de construcción que tiene que pensarse desde las formas específicas y relaciones concretas que asumen los contenidos, enfoques, procesos disciplinares presentes en el campo. La identificación de estos puntos de encuentro y complementariedad favorecerá la elección, organización y desarrollo de proyectos académicos que puedan vincularse desde una perspectiva integral con la realidad escolar o comunitaria que se decida abordar. En el campo formativo de lenguajes, obviamente el objeto de aprendizaje se constituye a partir de las experiencias de interacción con el mundo a través del empleo de las lenguas. Vaya ahí el rescate de las lenguas indígenas de nuestro país, vaya también ampliar las posibilidades de expresión en distintas situaciones para construir significados compartidos y comunicar de manera asertiva necesidades, motivaciones, afectos y saberes, desde la educación inicial hasta la educación secundaria. En el campo formativo, saberes y pensamiento crítico, que pensamiento crítico es una palabra que tenemos utilizando, un concepto recurrente en nuestra práctica docente por muchos años, pues sabemos que el objeto de aprendizaje es la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales en contextos socioculturales desde una perspectiva epistemológica pluralista. Es importante considerar también los aportes relacionados con la innovación y la creación, es decir, todo aquel cambio que supone mejora, solución, simplificación o adaptación de lo ya existente. Para nosotros como docentes, el reto de formar alumnos y alumnas con un pensamiento científico, pues es muy grande, porque sabemos que se conjugan distintos saberes, distintas experiencias, en donde el alumno podrá significativamente abordar y entender su entorno y poder también ser innovador y creativo. En el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades, pues obviamente como el nombre ya nos lo dice, es muy importante considerar el conocimiento de sí mismo y de los demás, comprender sus conocimientos y habilidades históricas y geográficas, fortalecer la formación cívica y ética, reconocerse como sujetos con dignidad y derechos
y que tengan la percepción de analizar los cambios generados en las sociedades, en el tiempo y el espacio. De esta manera estarán en posibilidades de reconocer y apreciar las diversidades que signifiquen y resignifiquen la naturaleza y las interacciones de la sociedad con ella desde una perspectiva de sustentabilidad. El campo formativo del humano y lo comunitario, que por ahí se perdió en las diapositivas, pero se los platico, pues está estrechamente relacionado a lo largo de la educación básica y se centra básicamente en el conocimiento de sí y de los demás, la comprensión y el manejo de las emociones, que nos ha dejado la tarea muy grande a partir de esta pandemia que hemos vivido, la parte socioemocional de nuestros niños, niñas y adolescentes, y por qué no decirlo, también de nuestros profesores y profesoras. El cuidado de la salud individual y colectiva, la creatividad en la solución de situaciones y problemas, la valoración y construcción de saberes e intervenciones en la satisfacción de necesidades. La estructura del programa de estudios, que vamos a presentar algunos ejemplos de cómo el profesor y la profesora podrá ver en este nuevo programa de estudios el contenido con el que va a poder trabajar o el que va a poder abordar, parte de un programa sintético de estudios en el cual se retoma el planteamiento del doctor Ángel Díaz Barriga, muy conocido por ustedes y por nosotros, por sus aportaciones a lo largo de diferentes reformas en lo que confiere educación, quien señala que los programas de estudio relacionan los aspectos institucionales, curriculares y docentes. Habla también de un reto importante del profesor que va a ser partícipe y constructor, toda vez que este es un documento que no podemos decir está totalmente acabado. Es decir, la característica de nuestros programas de estudio será un documento que puede estarse renovando, reconstruyendo, adaptando y contextualizando a las necesidades del profesor y la profesora, donde quiera que se encuentren e impartan sus contenidos. El proceso de codiseño entra aquí precisamente viéndolo desde la perspectiva que el colectivo docente de cada escuela delibere en torno a estos contenidos que serán necesarios integrar a los programas analíticos, de tal manera que los docentes y las docentes tendrán voz y voto y de esta forma podrán apropiarse de contenidos nacionales, pero también podrán apropiarse de aquellos contenidos locales que reconozcan que son necesarios para el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Volvemos a la imagen de la flor, que ya les comentaba, que nos permite distinguir las relaciones entre los componentes, donde ubicamos los 7 ejes articuladores y los 4 campos formativos, que a su vez, cada uno de estos, lo vamos a ver en otras diapositivas, se organizan los contenidos considerando los diálogos y las progresiones por grado, así como también contempla orientaciones pedagógicas y sugerencias de evaluación. Los programas de estudio, y ustedes creo que ya lo saben y es una de las inquietudes de esta nueva estructura, habla de fases en lugar de grados. Es importante señalar que los grados no desaparecen, simplemente están aglutinados en la fase 1, correspondiente a educación inicial, el primer, segundo y tercer grado en la fase 2, la primaria considerada primero y segundo grado, fase 3, tercero y cuarto, fase 4, y quinto y sexto, fase 5. Y secundaria se contempla como la fase 6 en sus 3 grados. Pero es importante destacar que los grados no desaparecen como tal, sino que la reestructuración obedece simplemente a que ubiquemos ahora que la educación básica pues se contempla en 6 fases.
Las características de los contenidos que propone este nuevo plan y programa de estudio, pues son contenidos relevantes y duraderos para la vida presente y futura, que sean significativos, aplicables en el contexto personal y social para la resolución de desafíos de la vida real. Están orientados a construir escenarios deseables y desde una perspectiva intercultural, histórica y sustentable que integre saberes de distinta índole, que sean impulsores de la acción transformadora a través de conocimientos, habilidades, valores y actitudes para el bienestar colectivo y estén orientados a la acción tanto a nivel individual como colectivo, estrechando los lazos entre la escuela y la comunidad. Esta es la forma en que están estructurados los programas de estudio, que si ustedes ven del lado izquierdo superior, vamos a ubicar ahí los grados escolares. Aquí dice una nota que es importante, que los grados escolares se mantienen, solo se enfatiza la fase que ayudan a dar más tiempo a las y los estudiantes para alcanzar su desarrollo óptimo. En este caso es un ejemplo de lo que sería la fase 3, considerando a primero y segundo de primaria. Vemos cómo están aglutinados los campos formativos. En la parte de abajo habla de los ejes articuladores y se va a los contenidos, diálogos y progresiones. Esta es la manera que las y los profesores van a ubicar en su programa de estudio cómo está organizado dicho programa. Ahí está un poquito más grande, viene el contenido, de alguna manera habla de los diálogos. Haciendo referencia a los contenidos, pues obviamente hablamos de que son objetos de aprendizaje y es el medio para conseguir el desarrollo de diversos aprendizajes que las y los estudiantes han de desarrollar para desenvolverse en los distintos ámbitos de su vida y atender a las necesidades sociales expresadas en las finalidades educativas. En el caso de los diálogos, se habla de aquellos componentes que desagregan a los contenidos para su mejor abordaje didáctico. Es decir, si los contenidos no son completamente abarcados, no son completamente adquiridos por nuestros alumnos y alumnas, bueno, hay una parte en la que estos diálogos nos permiten a nosotros desagregarlos para plantear un mejor abordaje didáctico. Las progresiones de aprendizaje van de un grado a otro y son parte de la misma fase. Por ejemplo, estas progresiones son referentes para las maestras y maestros que orientan los procesos de aprendizaje a lo largo de la fase en cada grado. Sirven para ubicar niveles de aproximación a los saberes en un momento de desarrollo en el que se encuentran las y los estudiantes durante el ciclo escolar. Las progresiones precisan conocimientos, habilidades, valores, saberes a lo largo de un proceso formativo que va de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo superficial a lo profundo, sin implicar un agregado de contenidos específicos o convertirse en un programa paralelo. Simplemente es un referente para el profesor cuando ve que es necesario desagregar aquellos contenidos que no fueron alcanzados, y esta progresión de aprendizajes permite replantear la manera de abordarlos. El codiseño. Bueno, el codiseño, que aparte es una palabra que me llama mucho la atención en lo personal, contempla que cada colectivo docente, que cada escuela delibere en torno a esos contenidos que será necesario integrar a los programas analíticos, de tal manera que se busca que en este programa de estudio el profesor y la profesora sea un agente activo, que sea un agente que pueda participar en la construcción y la definición de los contenidos que va a enseñar en cualquiera del nivel que se encuentre. Hablábamos al principio de la necesidad y de la oportunidad de que el profesor se apropie de este programa.
El codiseño va enfocado a ello, que el profesor y la profesora, que el consejo técnico escolar, por ejemplo, que la comunidad educativa, que la comunidad también hacia afuera puedan apropiarse de esta forma de enseñar, estableciendo contenidos que sean de interés local. No solamente asumir los contenidos nacionales, sino que enriquecerlos con las necesidades en los diferentes contextos que tengamos en nuestras aulas en el estado de Sinaloa. También en este programa pues aparecen las orientaciones didácticas, que son propuestas que buscan detonar la creatividad en la práctica e intervención docente, que puede referirse al objeto de estudio en términos de las precisiones de profundidad y alcance de carácter conceptual, procedimental, actitudinal, entre otras, así como del tránsito que habrán de realizar las y los estudiantes de explicaciones de sentido común al uso del razonamiento y pensamiento crítico para argumentar. También en este nuevo diseño aparecen las sugerencias de evaluación, que como bien hacía mención nuestro subsecretario, el profesor Horacio Lora Oliva, representará sin duda uno de los retos más importantes en el desarrollo y aplicación de este nuevo plan y programas. La evaluación debe de verse como una evaluación formativa y para ello se plantean pautas para identificar los progresos de aprendizaje en torno a la delimitación en la construcción conceptual, el tránsito de procedimientos iniciales a procedimientos expertos y avances en el desarrollo o fortalecimiento de diversos aprendizajes que sean realmente significativos. Esta nueva propuesta habla de la evaluación formativa con la idea de llegar a una evaluación integral, en la que el alumno deje de ser un objeto de medida y empiece a ser objeto de reconocimiento de sus avances, considerando su individualidad. En esa diapositiva podemos ver cómo está contemplado de manera completa el marco curricular y ver también de qué forma todas estas partes se conjugan de tal forma que pueden ser utilizados los contenidos, los campos y los ejes articuladores desde cualquier nivel educativo que se trabaje. El mapa curricular nos dará como resultado el perfil de egreso que deseamos alcanzar en la educación básica. Este perfil de egreso de las y los estudiantes, pues primeramente nos permitirá a que ellos se reconozcan como ciudadanos, que vivan y reconozcan y valoren la diversidad en todas sus dimensiones, valorar sus potencialidades cognitivas, físicas y emocionales, desarrollar una forma de pensar propia, se perciban a sí mismos como parte de la naturaleza, interpreten fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales, y que sean capaces de intercambiar ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes. Sin duda, una propuesta ambiciosa, una propuesta que nos lleva a un reto muy significativo como docentes, como transformadores de la educación desde el aula y como agentes fundamentales para este cambio de lograr la nueva escuela mexicana. Con esto terminaría la manera en que está construido el programa, que como ya lo anticipaba, de forma muy sintáctica, porque realmente el programa tiene muchas maneras de analizarse, tiene muchos conceptos interesantes que pudiéramos abordar el día de hoy, pero bueno, por la razón de los tiempos, sin duda tendremos oportunidad de seguir trabajando en el análisis y en la comprensión total de esta nueva propuesta. En relación a los libros de texto gratuitos, quisiera comentarles que por primera vez se está considerando a través de la Dirección General de Materiales Educativos
con base en el documento Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, ha planteado la importancia de la participación de las profesoras y los profesores en diseñar, en revisar, en analizar los libros de texto gratuitos. Uno de los objetivos más importantes es atender la diversidad y heterogeneidad de contextos sociales en el país, así como favorecer la equidad y la igualdad. En el trayecto de lograr este objetivo, bueno, es importante comentarles que se innova en la elaboración de materiales educativos en 4 campos formativos con más de 649 innovadores que han participado en este proceso. Se prioriza la innovación en primero y segundo grado de primaria. Se diseñan los materiales educativos para 3 escenarios: el aula, la escuela, la comunidad y un material de contenido disciplinar. Se da también la opción de un seguimiento a través de Google Classroom y se continuará con tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria en este esfuerzo de seguir sumando innovaciones y adaptaciones a los libros de texto gratuito. Queremos compartirles que en el estado de Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública estableció foros de discusión y de análisis que fueron sustantivos para lograr que los libros de texto gratuitos y materiales educativos proporcionen oportunidades de aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes. En el mes de diciembre, el 6 de diciembre, tuvimos este interesante foro en el que participaron docentes de educación básica, normalistas de la Escuela Normal de Sinaloa, bibliotecarios de la Dirección de Bibliotecas Públicas del Estado de Sinaloa, del ISIC. Todos ellos hicieron aportaciones que a su vez se hicieron llegar a la Dirección de Materiales y que algunas de ellas sin duda estarán aportando algo para este desarrollo de los libros de texto gratuitos y materiales educativos. Y comentarles que viene otra fase en la que se seguirán revisando estos materiales y obviamente el Estado de Sinaloa tendrá una representación con un grupo de trabajo estatal que estará trabajando conjuntamente con un equipo de la SEP federal. Por otra parte, realizamos también la asamblea de análisis del plan y los programas de estudio para el mismo fin, el diseño de los libros de texto gratuito para la educación básica. Ahí tuvimos una asamblea general en la que se explicó y se abordaron de forma general los cambios que puede ver con esta nueva propuesta y se realizaron de manera simultánea las asambleas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y una asamblea general de conclusiones. Todos estos documentos que emergieron de estas reuniones también se hicieron llegar a la Dirección de Materiales Educativos. Por último, les queremos compartir esta encuesta sobre la propuesta del plan y programas de estudio que ustedes van a poder accesar tomando ahí la foto del QR y les pedimos que nos apoyen dándola a conocer con sus estructuras, con sus niveles, porque esta encuesta tiene como objetivo recabar información importante de nuestros docentes, de nuestros supervisores, jefes de sector, directivos, asesores técnicos pedagógicos, jefes de departamento y todos los que estamos involucrados en el proceso educativo. Es importante retomar sus opiniones. Entonces, les compartimos este QR para que a su vez ustedes lo compartan y podamos tener la mayor de las respuestas y analizar qué es lo que nuestros profesores y profesoras del estado de Sinaloa aportan a esta nueva propuesta del plan y programas de estudio. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahí hay otra infografía sobre la circular de la circular 123 de SEP Federal, que simplemente comparte nada más el trayecto de formación para las y los docentes en el siguiente ciclo escolar.
es una información que está en todas las redes, pero que nosotros quisimos compartirles de manera local, más sintetizada, para que tengan el referente de esa inquietud de cuándo va a empezar el plan y el programa, cuándo se va a llevar a cabo, etcétera. Ahí está contenida toda esa información. Y bien, para continuar, vamos a retransmitir una parte de la conferencia que recientemente dio el doctor Ángel Díaz Barriga, quien nos habla de los retos del docente con este nuevo plan y programas de estudio. Adelante. Ahí está. Muy bien, adelante. Problemita de falla técnica con el sonido que estamos arreglando. Como ven, la tecnología todavía nos sigue jugando a veces alguna buena broma, ¿verdad? Vamos a esperar un momento. En esta conferencia que el doctor Ángel Díaz Barriga transmitió desde la Secretaría de Educación Pública el día 19 de mayo, habla precisamente de los retos a los que los y las docentes nos vamos a enfrentar con esta nueva propuesta del plan y programas de estudio. Él, que tiene una larga trayectoria y es un académico que muchos de nosotros hemos leído y que tenemos como referente en nuestro quehacer diario, hace aportaciones muy interesantes sobre el quehacer del profesor y la importancia que tiene para que esta propuesta realmente sea una realidad. ¿Estamos listos con el video? Profesores, vamos coadyuvantes para que un alumno tenga éxito, pero también para que otros alumnos, la mayoría, tengan fracaso. El proyecto curricular trabaja con saberes. Si no le importa tanto contenido, aparentemente, ojo, aparentemente, porque lo que está pidiendo es su transformación, trabaja con saberes. No son competencias ni aprendizajes clave. Los saberes son construcciones integradas con elementos provenientes de varias disciplinas, pero encarnados en la realidad que viven nuestros alumnos. ¿Cuál va a ser el organizador curricular? Que es algo que preocupa mucho a los docentes.
¿Cómo voy a establecer mi organizador curricular? Y es aquí donde viene lo deliberativo. El organizador curricular va a ser aquello que podamos obtener de la vida del alumno. La pandemia, por ejemplo, es un ejemplo. Yo en este momento pienso la guerra Rusia-Ucrania, la contaminación, la violencia social, también la producción agrícola, también la siembra del maíz, también el cuidado de los bosques, todo. O sea, todo lo que rodea al alumno, sea el alumno que vive en ambiente rural o sea el alumno que vive en ambiente urbano, todo lo que rodea al alumno, todo lo que el alumno está envuelto, puede ser el detonador curricular. En este sentido yo pienso que el proyecto curricular traspola el concepto, palabra generadora, que muchos educadores nos llenamos la boca diciendo que lo hemos estudiado en Paulo Freire, pero que en realidad no lo llevamos a la práctica. Y la idea es establecer una visión entre realidad, armar eso de la realidad o seleccionar algo de la realidad. Tomo ahorita la guerra Rusia-Ucrania, pero también podría hablar del tema nuclear. O sea, en realidad podría hablar de cualquier tema, ¿sí? Extraer algo de la realidad, convertirlo en problema u objeto de estudio, y a partir de ahí viene el preguntarse, y entonces, ¿qué conocimientos disciplinares necesita el alumno para poder desarrollar esto? Entonces, la realidad como el objeto a conocer y estudiar desde diversas disciplinas. Aquí algunos colegas se han escandalizado, se han roto las vestiduras. ¿Cómo que las matemáticas? Bueno, pues las matemáticas nos sirven cotidianamente. Podemos hacer una construcción algebraica cuando vamos al supermercado, sin gran problema. Lo que pasa es que no nos la enseñan a hacer, ¿sí? Podemos manejar muchos temas matemáticos a partir de incluso de qué inclinación deben de tener estas escaleras en función del teorema de Pitágoras. O sea, podemos hacer demasiadas cosas. El tema es que para los profesores eso nos implica cambiar nuestro chip. Por eso digo transformar. Quitarnos el chip de que lo importante es la materia y colocar el chip, lo importante es cómo se vincula con la realidad. Y desde ahí, que va a ser muy complicado, a ver, no estoy diciendo que va a ser fácil, O sea, no estoy diciendo este es un cambio fácil. Ninguna transformación es sencilla o es fácil. Ninguna. O sea, todas las transformaciones requieren de un esfuerzo y un esfuerzo extra para aquellos que somos docentes de muchos años. Demanda identificar, cuestión que será tarea de mediano plazo, una graduación de problemas y acercamientos a las diversas disciplinas. Colegas, por favor, no le pidamos en este momento a la SEP que nos presente algo totalmente acabado. Es imposible. Y ojalá no lo presente. Casi, no es que le desee mal, pero ojalá no lo presente. Porque precisamente en lo inacabado es donde va a estar la posibilidad de que este currículo se pueda enriquecer. Pienso que sí tenemos que trabajar, y ahí me pongo del otro lugar, tenemos que trabajar en establecer algunos contenidos mínimos que tienen que encontrarse la forma que en estos problemas se trabajen. Pero quería llegar a esto, que es un poco más complicado. Transformar la práctica docente. Primero, este proyecto, y es el primer proyecto que yo conozco, que nace de reconocer que el docente es un profesional, insisto en esta palabra, no es un técnico, no somos aplicadores del currículo, ¿sí? Esto me parece muy importante. Es un profesional de la formación y del aprendizaje. Reconocer la profesionalidad de los docentes en México. No es lo mismo, Reconocer la profesionalidad significa que cada vez que nos enfrentamos a un problema distinto en el salón de clases,
En ese momento tenemos que encontrar cómo lo resolvemos. O sea, yo como docente no puedo decirles, ¿saben qué? No tengo muy claro cómo voy a seguir con la conferencia. ¿Me esperan 10 minutos a que organice mis ideas? O sea, no puedo decirlo. Cuando sucede un evento, porque las clases fundamentalmente son sucesión de eventos entre personas, alumnos, pero es sucesión de eventos, cuando sucede un evento, porque yo veo que no están interesados, que están aburridos, que vienen muy exaltados de la actividad anterior, etcétera, yo tengo que reorganizar mi trabajo. Y ¿saben qué? Todos los docentes tenemos que reconocer que siempre, no en este marco curricular, siempre hemos tomado decisiones en el trabajo en el aula. Reconocer la formación que poseemos, ojo, porque no somos docentes nada más porque nos dieron un nombramiento, somos docentes porque poseemos una formación y porque además hemos acumulado experiencia a lo largo de nuestra vida, experiencia que nos permite tomar esas decisiones. A mí me gusta mucho a veces comparar con el médico cirujano. Cuando está en una cirugía de corazón, no puede hacer que ya tiene el corazón abierto y decir, déjenme ir a consultar el manual de anatomía porque no me acuerdo exactamente de esta parte del corazón cómo va. ¿Sí? O sea, puede ser que el problema que tiene enfrente le exija respuestas diferentes. Y sabemos, si hablamos con el círculo médico, sabemos que cada cirugía exige respuestas diferentes. ¿Por qué no lo reconocemos en nuestra profesión? ¿Por qué no reconocemos en nuestra profesión que cada clase que trabajamos, no dije impartimos, ojo, que cada clase que trabajamos nos obliga a resolver, a tomar decisiones diferentes? A mí en esto me gusta mucho un autor, Tardif, su libro Los saberes docentes, porque él establece 5 conocimientos del docente: los profesionales, los disciplinarios, los curriculares, los pedagógicos. No me voy a detener en ellos, pero es el único autor que habla que los docentes tenemos con saberes experienciales, saberes que nos provienen de la experiencia y que son estos saberes los que nos hacen poder vincularnos con los alumnos. Y la otra parte que coloqué aquí, mi ilusión por Tardif se me fue, pero que coloqué aquí porque me pareció importante, es: los docentes en nuestro trabajo en el aula no buscamos coherencia teórica, buscamos resolver problemas prácticos. Siempre buscamos resolver el problema práctico. Pues bien, esa es apenas una parte de esta importante conferencia que dio el doctor Ángel Díaz Barriga y que ustedes pueden encontrar en las redes sociales de la Secretaría de Educación Pública. Para dar continuidad a esta reunión, le vamos a solicitar su presencia a nuestra secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, licenciada Graciela Domínguez Nava, hacer el uso de la voz para que nos comparta su importante participación. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos a todas y a todos quienes están aquí de manera presencial y por supuesto a quienes nos acompañan en las redes. Me han informado y nos da mucho gusto que nuestra plataforma está saturada, están conectados alrededor de 1000 compañeras, compañeros de toda la estructura educativa y bueno, eso habla de una buena señal, nos da una muy buena señal del interés y el compromiso que todos tenemos para esta nueva ruta que tenemos que emprender. Y bueno, en ese sentido, pues yo quisiera comentar con ustedes algunos aspectos. Estamos llamados a participar en la visión transformadora de la política educativa mexicana. Una visión de Estado, no una de gobierno.
una visión de Estado, una visión a largo plazo, no de coyuntura. Estamos hablando de la nueva escuela mexicana. En abril pasado, nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, delineó en términos generales las definiciones en educación desde lo local, en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Quiero compartirles además que la semana pasada la Secretaría de Educación Pública convocó a todos los representantes educativos de las diferentes entidades del país para realizar un análisis de la propuesta del nuevo marco curricular para la educación básica, que se pondrá en marcha, como ya se ha comentado aquí, a nivel nacional para el ciclo escolar 2023-2024. Estamos a poco más de un año, pero las acciones, como ya también aquí se ha comentado, no inician hoy, vienen ya de hace algunos tiempos. El diseño del plan y los programas de estudio de educación básica son un trabajo que se ha ido conformando en el país en los últimos años. Muchos de ustedes han participado en distintas fases de la discusión y del análisis. En estos encuentros hemos escuchado las voces de las principales y de los principales actores educativos para contribuir al enriquecimiento de la educación básica, docentes frente a grupo, maestras de educación física, artística y especial, asesores técnicos pedagógicos, todos, todas ustedes y nosotros construyendo este plan. La asamblea de análisis que realizamos en marzo pasado fue una experiencia muy productiva. Se analizaron y plantearon diversas propuestas y derivadas de ellas, casi 4,000 docentes, directivos y asesores pedagógicos expresaron sus comentarios y sugerencias de manera virtual. El conjunto de transformaciones metodológicas, pedagógicas y estructurales en el marco curricular y plan de estudios del sistema de educación básica propuesto por el Estado mexicano representa un momento histórico en la educación pública del país, de la que nosotros somos parte como comunidad educativa. ¿Dónde nos encontramos en este momento? No repetiré los múltiples diagnósticos que describen las problemáticas que enfrentamos en la segunda década del siglo XXI en México. Problemas añejos y problemas nuevos. Ustedes mejor que nadie lo saben. Debe quedarnos claro la necesidad urgente de replantear el sistema educativo nacional a una escala mayor. Y aquí cito al propio marco curricular. Replantear en términos de sus prioridades educativas, pedagógicas, curriculares, magisteriales, legales, institucionales y culturales. Retomo algunas de las ideas que ya se expusieron aquí y que son parte de lo que estaremos trabajando a partir del día de hoy y en adelante. Necesitamos reinventar la actividad docente, rescatando sus propias experiencias. Necesitamos abordar los contenidos con actividades diferenciadas según los ritmos de aprendizajes de las niñas, los niños y adolescentes. Necesitamos poner al centro de la comunidad, la comunidad. Las escuelas están dentro de un ámbito particular y esa comunidad es fundamental. La política educativa no solo son los documentos, son la participación de cada uno de nosotros, somos todos nosotros. La nueva escuela mexicana la conformamos todos y requiere de nosotros para articular estas acciones que hemos enumerado. La pandemia nos enseñó, entre muchas otras situaciones, que el proceso de enseñanza demanda profesionalización y adaptación rápidas en la función
de las y los docentes. Estos son los objetivos en el rubro educativo. Los invito a sumarse a la oportunidad de trabajar juntos para garantizar una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral. Revalorizar a los profesores como agentes fundamentales del proceso educativo. Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje y fortalecer la participación de todas y todos los sectores y grupos de la sociedad. Este, sin duda, es un gran inicio. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestra secretaria, licenciada Graciela Domínguez Nava, que de esta manera concluye esta reunión de trabajo que queremos comentarles. Estará disponible a través de las plataformas de nuestra Secretaría de Educación Pública y Cultura. Un poquito más tarde se va a compartir en las redes oficiales, en la página de Facebook y YouTube. Y a todos ustedes quienes nos han acompañado por medio de la liga de Zoom, a quienes nos han hecho el favor de su presencia en este salón, en la sala Rina Cuellar, y por supuesto a nuestras autoridades educativas estatales que hoy nos engalanaron con este importante encuentro, del que sin duda se desprenderán algunos otros ya de manera más objetiva en el sentido de atención a cada nivel, y sin duda seguiremos trabajando en esta nueva propuesta y en seguir analizando el trayecto hacia la implementación del nuevo plan y programas de estudios. A todos ustedes, muchas gracias y que sigan teniendo un buen día.